Hola Gabriel, qué placer tenerte. Qué placer tenerte con nosotros aquí en este congreso. ¿Cómo te va, Quiero, Patricia? Muy bien. ¿cómo va? La Bien, verdad, todo muy bien. presentarte es algo así como un lujo que me brinda esta profesión. No podría hacerlo si no fuera docente, así que muy agradecida por tener esta gratificación de poder tenerte con nosotros, agradecerte que estés con esta generosidad habitual tuya en este tiempo que sabemos que también tu agenda está súper complicada, ¿sí? Porque estás de charla en charla y de conferencia en conferencia, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo hago para presentarte? Gaby, todos y todas te conocen y mucho porque tenés un largo recorrido en educación. La verdad es que podría decir, por ejemplo, que sos licenciado en Ciencias de la Educación, egresado de la UBA, especialista en gestión y conducción del sistema educativo, egresado de Flaxo, profesor de enseñanza primaria del Normal 4, del querido Normal 4, que te has desempeñado desde siempre como docente, como directivo, como asesor en escuelas primarias y secundarias, como consultor en el Ministerio de Educación de la Nación y también en muchos ministerios provinciales, que fuiste coordinador de espacios de capacitación para directivos en escuelas de la ciudad y también del interior del país, que participaste en la comisión que elaboró el diseño curricular del nivel secundario del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, que fuiste durante el periodo 2013-2015 subsecretario de Educación del Ministerio de Educación de Nación, integraste el Comité Ejecutivo del Programa Nacional Conectar Igualdad, que fuiste y sos investigador, porque seguís investigando, seguís explorando este complejo mundo de la educación, que has sido y sos director del proyecto de investigación y UNAUR, que sos autor, coautor, compilador de innumerables publicaciones que seguramente muchos y muchas de los asistentes a este congreso hemos tenido el placer de leer. La verdad es que podría seguir, Gaby. Es un montón y es enorme tu trayectoria. Pero me parece que lo más interesante es presentarte como un apasionado por la educación, por un apasionado por la enseñanza, por un hacedor básicamente, por alguien que camina a las escuelas, que las conoce desde adentro, que las vive, que las palpita. Me parece que ahí la mejor definición de Gabriel Brenner, ¿sí? ¿Me equivoco? Bueno, yo te súper agradezco, Patricia, te agradezco de verdad de corazón la presentación. A mí me resulta un placer estar acá comunicado con vos y a través tuyo permitime hacerle llegar un saludo a las demás personas de la conducción de la escuela, a sus docentes y también a las alumnas y los alumnos y a la comunidad. Pero también permitime decirte que me hermana una relación muy singular con la comunidad armenia, así como tengo un gran afecto por la Asruni, también hace varios años vengo trabajando con la escuela Grimián, ¿no? De Valentina Alsina. Sé que en este momento hay docentes y directoras. Directivos, sus docentes, agradecidas, inmensamente Graciela agradecidas. misma conectada, porque estuve conectado, me pone muy contento. Que me disculpen las demás escuelas armenias, que capaz les tengo un enorme afecto, que no las conozco tan directamente, pero bueno, el Girimián es una escuela a la que vengo compartiendo muy intensamente, con ustedes también, quizás no con tanta intensidad, pero sí hemos compartido, así que me resulta a mí, digamos, me gratifica, me enaltece que me hayan convocado para este espacio de encuentro y reflexión, porque además permitime que también te diga, me une un lazo muy afectuoso, pero también de fuerte arraigambre ideológica con la comunidad armenia, digamos, ¿no? Yo recién lo escuchaba, Rubén se llama, sí. Sí, es el agregado cultural y de prensa de la Embajada Armenia. Lo escuchaba a Rubén, y a propósito de su breve historia sobre la comunidad y las escuelas, yo vengo
y pertenezco a la comunidad judía y me formé también de muy chico yendo a la escuela pública, pero al contraturno caminando a las instituciones de la comunidad judía. Un sector singular de la comunidad judía, que aprendíamos el yiddish. Ese yiddish claro. que se iba perdiendo y resbalando digamos, en la medida en que cada una de las abuelas y abuelos se iba yendo. Entonces se intentaba, digamos, prorrogar, se intentaba estirar a través del Yule, que era esta escuela complementaria, el mismo sentido complementario del que hablaba esta persona. Entonces, me une quizás la memoria, en mi caso del Holocausto, en el caso de ustedes del genocidio, el primer genocidio del siglo XX del pueblo armenio. Y entonces me parece clave también decir esto porque, repito, me une y me enlaza afectiva e ideológicamente una misma, un mismo dolor, si me permitís que te diga, un mismo dolor. Pero sabes una cosa, Patricia, nosotros, nosotras, quienes somos docentes y estamos, como bien decís, me quedo con la última parte de tu presentación, quienes nos apasionamos con la tarea de la docencia, tenemos que animarnos a tomar un riesgo. Y ese riesgo es que tenemos que transformar el dolor en otras cosas. Tenemos que transformar el dolor en preguntas, por ejemplo. Nuestra tarea es transformar el dolor en preguntas, pero también transformar el dolor en resistencia. La resistencia no es mera oposición de quien se opone por oponerse en sí mismo, sino de quien propone. Entonces, hay que transformar el dolor en preguntas y en resistencia, no de quien se opone, sino de quien propone. Entonces, me parece interesante en estos espacios poder, además de poder recuperar la memoria, que es algo que ustedes desde la comunidad armenia tienen muy presente y vienen trabajando muy bien y mucho, con la verdad, permítanme decirlo, porque antes dije de mi relación con las dos escuelas, pero también permítanme decir que los planteles docentes son geniales, digamos, hacen un laburo interesantísimo para poder justamente transformar la memoria, no en un monumento fijo al que solamente hay que venerar. Y acá algunos se enojarán conmigo, no me importa que se enojen, me importa que podamos pensar juntos. No lo transforman en un monumento al que hay que venerar, lo transforman en preguntas, en el vínculo. La memoria, en términos pedagógicos, es la que nos permite transformar no aquello que sucedió en un sagrado monumento, sino en unas preguntas vivas. Y fundamentalmente en preguntas incómodas, en preguntas que incomoden a los que somos más grandes cuando vienen de parte de las nuevas generaciones. Si no, el idioma termina muriéndose y lo que queremos es que renazca una pregunta que permita de alguna manera seguir consolidando la comunidad en su versión más viva, en su versión más creativa, en su versión recreativa. Entonces, por eso es que permitime que lo primero, antes de poder empezar con lo que preparé para compartir con las docentes y los docentes que están presentes, quería justamente hacer este reconocimiento a la comunidad armenia, a su lucha, porque no se trata de acordarse ese día de abril, se trata en todo caso de ser conscientes de que el negacionismo se transformó en genocidio en esos primeros años del siglo XX, pero que también hoy las actitudes prepotentes de Turquía, así como de otros estados, amenazan no solamente la condición de los armenios y las armenias, sino que amenazan lo más preciado que tenemos, que es la construcción de las democracias. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que estar atentos al negacionismo en cualquier versión. En su versión turca, en forma directa respecto al pueblo armenio, pero también en sus versiones bolsonarizadas, si me permitís, en todo caso, en América Latina. Y en ese sentido me parece que tenemos que aprender a cuidar la democracia. Y eso lejos de ser dogmáticos o
adoctrinadores, nos hace humanistas y fundamentalmente defensores del derecho a la vida, del derecho a la democracia y del derecho a pensar libremente, que aunque parezca mentira, o no sé si mentira, pero aunque algunos crean que no puede ser, está amenazado, igual que la propia democracia. Así que antes de empezar con lo que preparé, que ahora cuando vos me des el ok, largo, quería en este saludo acercar este reconocimiento a la comunidad armenia y mi solidaridad en la lucha contra el negacionismo y fundamentalmente por la recuperación de la memoria viva, no como un monumento al que hay que solo llevarle flores, sino como una pregunta que se va transformando con la cara y la manera de pensar de cada pibe, pero no solamente en cada escuela armenia. La causa armenia no es de los armenios, es una causa de toda la humanidad. Por eso es que hay que contrarrestar ese fascismo de las palabras de Hitler cuando dijo ¿quién se acuerda del genocidio armenio? Y reemplazarlo justamente porque es un recuerdo que nos mantiene permanentemente incómodos. Es un recuerdo que nos permite saber quiénes somos siempre y si no lo sabemos hay que averiguarlo. Alberto Sileoni, quizás, permítanme, el ministro que más ha realizado en la gestión educativa pública por la causa armenia, porque las cosas hay que decirlas, no hay que sugerirlas. Un día dijo, y nunca me olvido por haberlo escuchado, que los docentes y las docentes somos quienes tenemos que recordar lo que muchas veces la sociedad tiende a olvidar. Entonces, esto estamos haciendo. Recordar es volver a pasar, pero animarnos a nuevas preguntas, no a repetir lo que teníamos escrito en un papel en el bolsillo del pantalón, sino en todo caso animarnos a buscarlo que se haya caído y entonces hay que inventar aquello que íbamos a decir, que lo sabíamos, pero quizás ya no va a ser esa lectura de memoria, sino que la idea es hacer memoria, no de memoria, sino con los otros. La verdad es que te agradezco muchísimo las palabras, Gabriel, por supuesto las compartimos absolutamente, yo y sé que también el equipo del que formo parte estamos convencidos que un genocidio es una causa es la causa de la humanidad, no del pueblo armenio exclusivamente. En esto acordamos, trasciende la comunidad, trasciende la diáspora. Todo genocidio es un objeto pensado desde la humanidad en su conjunto. Desde este lugar compartimos absolutamente tu pensamiento y por supuesto infinitas gracias por tu potente militancia en relación a estas ideas y a la defensa de la democracia y a la defensa además del valor de la paz como un derecho humano, ¿no? Porque nos lo merecemos además. Tu charla de hoy tiene un título muy sugerente, Gabriel, la solidaridad como imperativo pedagógico, y en realidad este título mismo ya nos está como introduciendo en un contexto de diálogo, porque la verdad es que si hay algo que hace al ser humano solidario es su capacidad de entablar diálogo con un otro, con su deseo, con sus sueños, con su necesidad, ¿sí? Así que bueno, yo no me voy a extender más, voy a salir de pantalla, el espacio y la palabra son todos tuyos. Muchísimas gracias, Gabriel. A vos. Bueno, pensé esta intervención a través de 3 reflexiones. Pero lo primero que quería justamente decir es que yo no creo en los textos sueltos. Porque parece, aunque sea por descarte, que los textos sueltos son como un llamado a hacer como puedas, arreglátelas. Un modo amable de dejarte a la deriva. Sos un texto suelto. Y yo, por lo que acabo de decir recién en la presentación, que de alguna manera compartimos el diálogo con Patricia, yo creo, por eso que cada texto hay que poder evaluarlo en su contexto. Por eso es que dije lo que dije respecto
a la lucha del pueblo y la comunidad armenia. Y al hacer memoria para transformar el dolor en preguntas, para poder construir la identidad viva y no simplemente repetir lo que nos dicen, sino inventar nuevas formas de entenderlo. Entonces, yo quería compartirles algunas ideas del último libro que escribí junto con mis queridos amigos y colegas Gustavo Gali, también muy amigo de la comunidad armenia y que ha trabajado conmigo durante varios años en Frimian, y con la querida compañera Marcela Martínez. Con ellos dos coordinamos una investigación en el marco de la Universidad Nacional de Burlingame desde el 2017 al 2019, que a mí me tocó conducir, y que además de ellos dos forman parte de este equipo docentes y también estudiantes de esta universidad, una universidad que está en el oeste del conurbano y que de alguna manera nos permitió desde el lugar de la universidad inclusiva, pública y gratuita, desarrollar un trabajo de investigación, que lo terminamos en el 2019 y que fruto de esa investigación hay un libro, ustedes lo tienen detrás mío, La judicialización de las relaciones escolares, conversaciones con Philippe Mérier. Y yo quería justamente compartir 3 ideas que tienen que ver con algunas de las cuestiones que desarrolla el libro. Además, está bueno en un evento de esta naturaleza invitarlos a leer este libro, pero además es compartir una investigación. Por un lado, quería compartir este libro que tiene que ver con la judicialización de las relaciones y los conflictos escolares a través de 3 cuestiones que yo les diría, si me permiten llamarlas, 3 desplazamientos. El primero es un desplazamiento hacia una idea de responsabilidad jurídica. Ya no tanto responsabilidad ética y política, que es la que me interesa reponer. El segundo desplazamiento que quiero comentar es desde un lugar de humanismo hacia un lugar de punición. Y el tercer desplazamiento tiene que ver con un desplazamiento hacia lo estrictamente individual, o más bien hacia el individualismo. Para luego terminar y siempre estar diciendo algo sobre esta idea de un imperativo pedagógico de la solidaridad, que es la manera que elegí de titular esta intervención, porque me resulta necesario titular la intervención con un sentido de prospectiva, no de crítica, que por supuesto tengo para hacer, pero fundamentalmente quiero agregar prospectiva, que es el modo de imaginar, de imaginarnos hacia dónde ir, de proponer esto que yo decía cuando hablaba de la lucha del pueblo armenio. La resistencia que no es oponerse por oponerse en sí mismo, sino que supone resistir con propuestas. Resistir, a diferencia de esa oposición sistemática, es la capacidad de proponer. Por eso el imperativo pedagógico de la solidaridad. Cuando hablo de ese primer desplazamiento, lo que quiero es primero introducirlos a esta idea del libro, ¿no? ¿Qué es esto de la judicialización de las relaciones escolares? Digo, para despejar cualquier X o cualquier duda que tenga quien está escuchando. No nos referimos a los chicos o chicas judicializados en conflicto con la ley. Es un tema ese muy sensible, terriblemente actual, pero no nos metemos a investigar ese tema, sino que nos referimos a que en las últimas décadas fuimos viendo como actores del sistema educativo y las instituciones escolares, en mi caso fui preceptor, fui docente, fui directivo, tanto en primaria como en secundaria, en las últimas décadas de ir visualizando que se van imponiendo ciertos modos de resolver problemas escolares que a veces o muchas veces no, digamos, se resuelven a través de estrategias o formas escolares, sino que se resuelven a través de estrategias o formas más bien ligadas al discurso
judicial o a lo jurídico. Entonces, ustedes, los que están escuchando y son docentes, van a enseguida comenzar a sentir o a entender lo que estoy planteando. Proliferan las actas. El tema es elaborar un acta. A veces, y no digo que no haya que hacerlo, pero lo que digo a veces es que la atención en la elaboración del acta hasta a veces a uno lo hace perder el sentido de lo que ocurrió para mantener el registro y el cierre en la escritura de ese acta o la proliferación de amenazas, no solo de bomba, sino de juicios, los sumarios. En la gestión político-educativa de la provincia de Buenos Aires de los últimos 4 años, hubo récords en sumarios a docentes y fundamentalmente directivos y directivas de escuelas. Claro, toda esta judicialización, estos modos de dirimir los conflictos, ya no a través de las herramientas escolares, sino más bien jurídicas o judiciales, están en sintonía absoluta con esta lógica de espectacularización mediática, lo diría de manera más brutal, con el imperio del zócalo televisivo que parece que nos vino a colonizar y que hoy es la manera de explicar, conocer y saber el mundo. Entonces está bueno en un espacio como este advertir respecto de cierta colonización a la que a veces estamos sometidos como sociedad, y los docentes y las docentes también, a esa lógica de zócalo televisivo, a cierta lógica que impera de un panelismo mediático que intenta explicar todo. Y la verdad es que tenemos que advertir, porque eso es un modo de descender en la estatura de la capacidad de discernir y de pensar que tenemos las personas y la sociedad, ni hablar los docentes, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad. Por eso es que hablaba de que tenemos que advertir estos riesgos de desplazamiento hacia una responsabilidad jurídica. Y en cada uno de estos desplazamientos voy a incorporar un elemento de las conversaciones con Mériès. Rápidamente, para quien no lo sabe, Mériès es un destacado pedagogo francés que les recomiendo leer, Meirieu, Philippe Meirieu, que yo vengo leyendo hace muchos años. Les recomiendo leer Frankenstein, Educador, una notable obra. Mériès es un pedagogo que, aparte, permítanme que les diga, además de aprender mucho de él y con él, tiene mucha escuela en la suela de sus zapatos. Y eso, a mi juicio, lo enaltece. Porque al escucharlo hablar y desarrollar sus hipótesis, uno se da cuenta que recorrió escuela muchas horas, muchos días de toda la semana. Entonces, en cada uno de estos desplazamientos quiero incorporar una idea. En este caso, la primera idea ligada a la judicialización de las relaciones escolares tiene que ver con lo que él describe como debilitamiento de la escuela. El debilitamiento de la escuela moderna. Y ustedes estarán imaginando en este momento a qué me refiero. Y sí, la escuela es una creación de otra época. La escuela tal como la conocemos es una creación de otra época. Volvamos a pensar en el tema del texto y su contexto. No es lo mismo pensar en la escuela de principios del siglo pasado, cuando se producía el genocidio armenio, que en la escuela de mitad del siglo pasado, que se producía el holocausto con el pueblo judío y otros pueblos. No es lo mismo pensar la escuela de un capitalismo industrial creciente, que es al calor del que se gestó este sistema educativo moderno del que hablo en cuanto a debilitamiento, que la escuela actual del siglo XXI, donde ya lo que impera no es el capitalismo industrial, sino el capitalismo financiero, y en pandemia. La escuela en pandemia rompe todos los esquemas, algo diremos en torno a eso. Entonces, me parece que este argumento fuerte del debilitamiento de la escuela moderna es un argumento para pensar en las causas de estos procesos de judicialización de las relaciones escolares, estos modos de dirimir los conflictos ya no con herramientas de la educación, del sistema educativo y la pedagogía, sino con discursos, herramientas propias de lo jurídico, de lo judicial. Pensaba en una
en una anécdota, y con esa anécdota, fundamentalmente pensaba, más que una anécdota, en algo sintomático, digamos, ¿no? En este desplazamiento, la idea de responsabilidad civil, pero no para, en todo caso, desmerecerla. Es una figura que existe desde fines de la década del 90. Todos los docentes sabemos qué significa la responsabilidad civil, estamos atentos a eso. No estoy criticando la responsabilidad civil. Lo que estoy diciendo es que en este desplazamiento lo que ocurre es que el problema es cuando se desplaza de un lugar de cierta cordura, la responsabilidad civil, ¿no? El hacerse responsable por el daño a terceros, hacia una obsesión. La obsesión por la responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad civil pasa a ser una especie de organizador escolar, a veces más potente que el propio diseño curricular. Entonces restringe, debilita, empobrece. Sé que están mirando esta charla varias personas que son integrantes de equipos de conducción, que justamente tienen que ver y trabajar con el tema de la responsabilidad civil. Pero yo haría una comparación cuando hablo de la responsabilidad civil respecto de ser responsable ante terceros. Que bueno, hoy toda escuela está asegurada contra terceros. Ahora, cualquiera pretende estar asegurado contra todo riesgo. Eso que es casi imposible en la vida o en las relaciones humanas y fundamentalmente en las relaciones pedagógicas. Entonces, me parece que, y acá hay una similitud en tiempos de pandemia, a propósito de lo que yo decía de los medios de comunicación, me parece que hay que tener cuidado con la obsesión, como dice mi colega Marcela Martínez, con la pasión por la responsabilidad civil. Ese es el riesgo que estoy advirtiendo. Y la verdad, lo comparo con el tema del miedo, a propósito de los medios de comunicación y en tiempos de pandemia. Me parece que el miedo es un sentimiento y una sensación que tenemos incorporada, y mucho más en este momento de pandemia, el miedo al contagio, el miedo por la vida de nuestros seres queridos, los que son y están más vulnerables frente al COVID. Pero no hay que confundir el miedo con aquello que muchas veces logran los medios de comunicación. Con la pretensión de informarte, transforman el miedo en pánico o en terror. Entonces, allí lo que logran es paralizarnos y fundamentalmente desconfiar de todos. Todo y cada uno se transforman en una amenaza. Entonces, ahí está el tema. Y acá termino con el primer desplazamiento. Y una pregunta, y es, ¿quién es el otro? Es esa pregunta que tiene que ver con el trabajo de un educador, de una educadora. ¿Cómo se construye la alteridad? Y la verdad es que si predomina el pánico de este discurso del panelismo televisivo, entonces el otro se transforma en una amenaza. Y habrá que estar atentos y atentas a poder pensar de otra manera en la construcción de alteridad. Seguramente nos va a dar muy buenos indicios mañana por la tarde el querido colega y amigo, y fundamentalmente poeta, Carlos Escliar, a propósito de pensar la alteridad. Pocos, y él, entre ellos, desarrollan hipótesis tan alentadoras, aunque también inquietantes. El segundo desplazamiento, les decía que tiene que ver con un desplazamiento de un lugar de humanismo hacia un estado absoluto de punición o el recrudecimiento de las perspectivas punitivas. En la investigación que desarrollamos en la Universidad Nacional de Burlingame y que dio como resultado el libro que les mencioné, mi tema, porque cada uno de los tres que somos compiladores y coordinadores, desarrollamos un tema distinto. En mi caso fue trabajar sobre la construcción de la autoridad, un tema que vengo investigando, analizando, pensando hace mucho tiempo. Siempre y nunca dejé la profesión docente en primaria, fundamentalmente en secundaria y hace ya muchos años en educación superior, no universitaria y universitaria, donde sigo actualmente, en ambas modalidades, siempre pensando en la construcción de la autoridad.
fundamentalmente en estos tiempos, ¿no? Tan desautorizados. Y ahí voy a arrancar también con una anécdota en este desplazamiento, que quienes están escuchando quizás se sientan identificados, pero me pasó en el marco de la investigación, ¿no? De que alguien de un equipo de conducción nos contaba, ¿no? La llegada a la escuela de una persona, que es un papá de la escuela, y lo primero que hace antes de presentarse o de saludar, y cuando entra un papá se presenta como el papá de, lo que hace es entregarle una tarjeta a la directora, a la vice y al profe que está sentado, donde claramente figura su apellido, pero abajo dice abogado. Entonces, me parece interesante como anécdota para revelar un indicio de lo que me permitió de alguna manera desarrollar mi tema dentro de esta actividad de investigación. Y es que esa persona anteponía a su lugar de padre, que el hecho por el cual estaba en esa reunión, su investidura de abogado, amedrentando o amenazando potencialmente, simplemente apoyando en la mano de cada interlocutora o interlocutor esa tarjeta, porque allí estaba implícita la amenaza de, en todo caso, iniciar alguna acción en caso de sentirse perjudicado. El problema es qué es lo que lo hace sentirse perjudicado en su condición de padre, de abuelo y fundamentalmente de abogado. Entonces, lo que yo vengo trabajando es justamente un desplazamiento que es, de algún modo, para ser directo, es el desplazamiento del docente o del rol y tarea de docente hacia el rol o tarea de un fiscal, que antes es abogado. Y por lo tanto, estoy hablando de entrar en modo acusatorio. Y eso es lo que de alguna manera pongo bajo escrutinio y trato de investigar. ¿Qué pasa con estos desplazamientos que nos muestran que algunos docentes pierden equilibrio en su lugar como tales y aparece allí una investidura o la necesidad de transformarse en una especie de fiscal? Un fiscal que va permanentemente en búsqueda de algún culpable. Y me parece que también hay una cuestión, no hay casualidades, hay una cuestión de época. Ojo, yo creo que el recrudecimiento de una xenofobia a nivel mundial, pero también a la vuelta de la esquina, la intolerancia al otro diferente, condición básica para construir la democracia, es algo que tenemos que atender. Y particularmente en este espacio en el que estamos hoy pensando juntos y juntas, que tienen que ver con un espacio de la comunidad armenia. El pensar justamente el problema que genera cuando aparece y recrudecen estos comportamientos sociales de xenofobia, que van desde el linchamiento y asesinato por parte de un grupo de rugbyers a un chico en un boliche, hasta los tweets de quienes son los principales representantes de un deporte en la Argentina, y que en todo caso en esos tweets, ya siendo adultos, mostraban de manera cruel, dolorosa, la inferiorización del otro, por su color de piel, por su religión. Entonces, me parece que hay que ser también claros que estamos en un contexto, y particularmente en nuestra región, que nos tiene que advertir respecto de ciertas condiciones que promueven estos desplazamientos de un lugar de cierta humanidad a un lugar de absoluta punición, de un lugar en el que la tarea es construir humanidad, que esa es la tarea de un docente o de una docente, a transformarse en un fiscal que va detrás de un culpable, en donde cualquiera rápidamente se convierte en una amenaza. Y hay que vivir una escuela y un intercambio en clase donde cualquiera puede ser una amenaza. Entonces lo que se pierde es el sentido de la comunión y fundamentalmente la confianza. Todo se transforma en desconfianza. A pocos metros, si miramos desde nuestra Argentina al país limítrofe
y el país más importante de la región en muchos aspectos, nos encontramos con que tiene un presidente abierto y declaradamente xenófobo, abierto y declaradamente racista, que además de haber ninguneado a la propia pandemia y de haberse contagiado y de haber provocado con esa indiferencia un incremento en las muertes de sus propios conciudadanos y conciudadanas, tiene políticas abiertas y expresamente discriminatorias, fascistas. Me parece importante decirlo, estimados. Por eso digo, el problema no es solo Bolsonaro. También el problema es ver los Bolsonaro y las Bolsonaro en cada sala de profesores de cualquier escuela. Y peor aún, el problema también reside en, a veces, advertir el Bolsonaro que llevamos adentro. Bolsonaro hizo un programa que se llama Escuelas sin Partido, que en nombre de la neutralidad, su objetivo es neutralizar al otro, pero más precisamente neutralizar el pensamiento. En el marco de esos programas, un docente que ose mencionar la palabra género puede ser denunciado. Ese programa, con Bolsonaro y su ministro de Educación a la cabeza, promueven la delación. Sí, eso es lo que estás escuchando. Promueven la delación como un modo de construir ciudadanía. Esa es la antesala de la destrucción del otro. Esa es la antesala que también tuvieron genocidios y holocaustos, que es la denigración de un otro, es la construcción de una alteridad eficiente, que finalmente hay que ver cómo erradicar, eliminar o encerrar. Y allí reside la fuerza de este discurso o de esta bolsonarización de buena parte de América Latina. Por eso es que les cuento de este programa Escolar sin Partido, porque hablan de neutralidad, pero lo que fomentan es la delación. Les agrego algo más. Dentro de esas indicaciones de carácter gubernamental, el solo hecho de mencionarlo a Freire es motivo de sanción. Miren lo que les estoy diciendo. Paulo Freire, que hasta diría ya no solo es brasileiro, sino que tiene ciudadanía del mundo y de quienes amamos la pedagogía y de quienes fundamentalmente creemos en la educación como una herramienta de transformación social. En su propio país, quien está haciendo de presidente promueve la demonización de alguien que es una eminencia en la construcción del saber pedagógico universal. Por eso es grave cuando un ministro, y particularmente una ministra de Educación, desconfía de los docentes y de lo que hacen cuando cierran la puerta del aula. Y dice que ahora, en tiempos de pandemia, con la virtualización, uno puede ver lo que hace un docente. Bueno, es preocupante que alguien que tiene la máxima responsabilidad de la docencia de un distrito desconfíe de tal manera de los propios docentes que tiene que conducir. ¿Puede alguien que desprecia a quienes conduce hacer una buena conducción? Qué pregunta, ¿no? La dejo para poder pensar. Y en ese sentido, poder ingresar a esa otra idea. Les dije que con cada desplazamiento había una idea de Philippe Merian. En este caso me refiero a la relación de la escuela con las familias. Porque una cosa es desconfiar de lo que un docente hace cuando arma un Zoom con sus alumnos o alumnas. Y otra cosa es partir de una idea de confianza. Y en todo caso, saber que cuando un docente se encuentra con sus alumnos, les pregunta cómo están. Y les ofrece algunos cuentos, alguna cuenta, algunas historias para poder mantener un vínculo. Esa es la tarea fundamental en tiempos de pandemia. Entonces, a veces en el lugar del principal funcionario de educación de desconfiar, más bien tiene que agradecer, porque la continuidad pedagógica es gracias a cada una y a todas, y lo digo en femenino porque son el porcentaje máximo, pero también a todos los docentes y las docentes que sostienen la escuela. Duele cuando uno escucha a cualquier comunicador social o cualquier persona que ahora dice
Bueno, habría que volver a clases. ¿Volver a clases? Nunca dejó de haber clases. Fíjate en todo caso y mirá, cada docente ha duplicado las horas de trabajo en su casa, porque además de dar clases, tiene que ocuparse de los propios, de lavar los platos, de comprar, hacer la comida y limpiar la casa y mantenerla higiénicamente adecuada para no contagiarnos. Por lo tanto, los docentes, las docentes, no es que van a volver a dar clases, nunca dejaron de dar clases, y es más, cuando pagan la conexión a Internet, están también pagando la conexión con sus alumnos. Por lo tanto, habrá que pensar en algunas maneras de mejorar las condiciones de trabajo, salariales y de conectividad de las docentes y los docentes. La relación de la escuela con la familia es otro causal de las relaciones escolares. Esa relación fue un matrimonio, porque permítanme plantear esa condición de Estado civil, que permitió al sistema educativo erigirse y fortalecerse como tal. Bueno, lo que requiere el sistema educativo es, en todo caso, revisar ese matrimonio y esa relación entre familia y escuela, porque no es la misma la familia que la de aquel momento, y no es la misma la escuela y la sociedad en la que estamos. Y en pandemia ni hablar. Entonces yo les propongo quizás revisar esa relación entre adultos escolares y adultos familiares, porque así como es esa relación fuente de esta judicialización de las relaciones escolares y del aumento de la desconfianza por sobre la confianza y del aumento de la amenaza por sobre la pregunta, me parece que la idea es poder pensar cómo rearmar ese vínculo, y la pandemia nos dio pistas. De hecho, curiosamente, cuando uno revisa las investigaciones actuales de muchas fuentes, ve que hay un reconocimiento mayor de la sociedad hacia la docencia. Y eso también lo provocó el estado de pandemia, en el estar encerrados y los docentes y las docentes más expuestos a la vista de muchas mamás y papás o familiares que pueden encontrar o encontrarse con la tarea y el trabajo cotidiano de cada docente. Miren, yo creo que es importante tener en cuenta que los docentes no somos, digamos, telemarketer docentes, o sea, la disponibilidad no tiene que ver con ser una especie de telemarketer educativos 24 horas del día por 7 días de la semana, ni tampoco, esto pensando desde los docentes y las docentes, mamá y papá ahora se transforman en la maestra y el profesor suplente. Entonces hay que revisar esa relación entre adultos escolares y adultos familiares. Entonces lo que yo propongo acá es poder pensar ya no en ese lugar supletorio, porque los adultos y las adultas escolares a veces estamos en un lugar en donde, digamos, nos ponen, y nosotros mismos desde la escuela construimos nuestro rol como un rol supletorio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, imaginemos una conversación en sala de profes, que una docente, ¿no? Marta le dice a otro docente, le dice a Marcelo, ¿qué querés? No se puede hacer nada con Brian, ¿no? Mira la familia que tiene, mira la madre que hace esto, que hace el otro. Y yo me detengo acá y digo, a ver, profes, nosotros como escuela no podemos intervenir sobre la madre de Brian, tenemos que trabajar con Brian. Por lo tanto, la idea no es que uno tenga que suplir a la mamá de Brian que estoy criticando por muchos motivos, lo cual también es una advertencia. A veces tenemos que ser más cuidadosos con nuestras críticas y observaciones respecto a los entornos y las familias de nuestros alumnos, y a veces hay que anteponer una pregunta antes que hacer un juicio demoledor, cosa que a veces nos pasa a los docentes y a las docentes. Y viene bien estos espacios de encuentro y reflexión para no solamente mirar críticamente hacia afuera, sino también mirar hacia adentro con un sentido crítico. Entonces, yo propongo revisar esa idea de adulto supletorio y pensar, y la pandemia nos permite pensar en esa clave, en la figura de un adulto o adulta disponible. Pero, repito, no la disponibilidad mercantil, esa del telemarketer 24/7, no, sino una disponibilidad que anteponga la pregunta
al juicio demoledor, que a veces suele ocurrirnos y es una buena ocasión esta de revisar la relación escuela-familias, que no es otra cosa que revisar este vínculo entre adultos escolares y adultos familiares. Y ahora voy hacia el tercer desplazamiento, que tiene que ver con un desplazamiento que vivimos en las instituciones educativas hacia lo individual, más bien hacia el individualismo. Y agrego una reflexión de Philippe Mériez, como en cada caso o en cada desplazamiento agregué, y de paso las invito y los invito luego a ampliar esta idea con la lectura del libro. Mériez habla de que otra de las causales de la judicialización de las relaciones escolares es cierta exacerbación del individualismo, que tiene mucho que ver también con la sociedad en la que vivimos, con la preponderancia de la lógica mercantil y del consumo y los medios de comunicación. Hay una vieja frase que pertenece al sindicalismo, que es anónima, pero que una vez la recuperé, que decía algo así como: el problema no son las máquinas, el problema es el manual. Entonces, digo, el problema no son los medios de comunicación, incluso el consumo, sino las representaciones que se construyen a través de los medios y del consumo en torno a las infancias y cómo los chicos tienen que vestirse, cómo tienen que hablar y vincularse con otros, qué decisiones pueden o deben tomar, cómo se constituyen sus cuerpos, las vestimentas, qué tipo de juegos hay que jugar. Entonces, los valores o representaciones vinculadas a los modos de transitar las infancias y adolescencias son las cuestiones a atender. Por eso me pareció interesante pensar esta idea: el problema no son las máquinas, sino el maquinismo. Y allí también lo vinculo con la idea de la exacerbación de lo individual que señalaba Mériez como causal de estos procesos de judicialización de las relaciones escolares. Pensaba en otra frase, ¿no? La frase de cada maestrito con su librito, que todos los docentes y las docentes conocemos y alguna vez hemos escuchado. Porque justamente lo que quiero decir es que no es un problema de Marta, la seño de tercer grado, que no quiere trabajar con los compañeros cuando la convocan a trabajar, sino que el trabajo individual hay que verlo como parte de un diseño histórico de la institución escuela, y no como un capricho de Marta que no se quiere juntar con las demás. Entonces, al comprender estructuralmente que la escuela tiende, como hace el caballo que quiere volver al palenque, a promover un trabajo de tipo individual, hay que entender que lo colectivo, la construcción de espacios colegiados, suponen algo contracultural para la historia de la escuela, para nuestra propia historia como sociedad. Entonces, esto hay que poder entenderlo. Lo colectivo es contracultural. Por eso no hay que confundir tampoco lo individual con la exacerbación del individualismo. No hay que confundir lo individual con lo singular, con lo homogéneo. El desafío hoy en cada escuela nuestra es con todos, todas y también con cada una y con cada uno. Es con el conjunto y con lo singular. Allí está el desafío de pensar la clase en la materia que dicto o la cotidianidad en la escuela que dirijo. Por eso es que me parecía importante señalar esta idea de que las escuelas que logran no solo combatir y vencer el efecto terriblemente dañino de esta pandemia, son las que pueden construir un colectivo, las que se mantienen a través de un trabajo cooperativo entre directivas, directivos, docentes, comunidad, sino que con o sin pandemia, las escuelas
que logran funcionar de un modo más democrático son aquellas que pueden construir escenas colectivas. Cuando se produce cierta exacerbación del individualismo, entonces lo que está ganando es fundamentalmente una imposibilidad de poder construir comunidad. Y en todo caso, un terreno fértil para que proliferen esos discursos de la construcción del otro como amenaza, o a veces de la alteridad deficiente, estos discursos de la xenofobia, de la discriminación y la desconfianza permanente, que lo que hacen es que confundamos seguridad con securitización. Nosotros en la investigación trabajamos esta diferencia, que también la encara Philippe Mérieux, porque no se puede enseñar y aprender sin un mínimo de seguridad. Es fundamental sentirse seguros para poder enseñar y fundamentalmente generar las condiciones para que otro u otra aprenda. El problema es cuando esa seguridad se pervierte y transforma en securitización, y fundamentalmente es un fenómeno de control externo que tiende más bien a controlar y disciplinar y no a acompañar para que el otro o la otra aprenda, sino fundamentalmente lo que tiende es a disciplinar y transformar al otro de sujeto a objeto. Y esa es una transformación que requieren estas perspectivas de algún modo que comienzan a aparecer con más fuerza en estos tiempos, enalteciendo fundamentalmente la pedagogía de la punición. Justamente la idea es poder transformar al otro en un objeto y que pierda su condición de sujeto. Y eso atenta no solamente contra el otro, sino que atenta contra todos como humanidad. Y permite también confundirnos y creer en democracias de baja intensidad. Yo diría, estamos en un momento en donde hay confusiones y algunos se creen que las democracias de alguna manera comienzan a adelgazar y terminan convirtiéndose en democracias de repostería. Eso es, para decirlo bien y pronto, lo que yo llamo el peligro de la bolsonarización en América Latina, que las democracias adelgacen y se transformen en democracias de repostería. Eso hay que trabajarlo en las escuelas, para que no vuelva a ocurrir un genocidio, para que no vuelva a ocurrir un holocausto. No hace falta solamente rendir tributo a un monumento, hace falta transformar la memoria en preguntas y fundamentalmente que el otro o la otra siempre sea sujeto de su palabra, sujeto de su pregunta y no objeto del control externo para responder a preguntas que ya traen respuestas de antemano, sino en todo caso la democracia tiene que ver con que el otro o la otra pueda hacer preguntas, hacernos preguntas y nosotros no disponer de manera automática o inmediata de las respuestas. Y habrá que salir a buscarlas juntos. Ese es el desafío de la memoria que me interesa reivindicar en un espacio como el de hoy. Y para ir terminando, quería terminar reivindicando el título de esta reflexión que traje para compartir con ustedes en este comienzo de la actividad que continuará mañana con espacios de talleres más que interesantes y otras intervenciones y charlas. La solidaridad como imperativo pedagógico, pero ¿de dónde viene? El 17 de octubre pasado, Massimo Recalcati, un gran psicoanalista italiano que les recomiendo que lean, hizo un libro muy bueno que se llama La hora de clases, por una erótica de la enseñanza. El 17 de octubre dio una conferencia y gracias a la querida Patricia Sesca, una queridísima y amiga, profundamente colega, que hizo la traducción espectacular de esta conferencia, accedí a la conferencia que Massimo Recalcati llamó Lecciones COVID-19, y son 5 lecciones. Yo quiero tomar una. Una de esas lecciones, él la llama la lección de la libertad. Quiero cerrar mi intervención contándoles esta quinta lección, o la cuarta, en el orden en que las presentó,
Massimo Recalcati. Dice Massimo Recalcati que seguramente algunos intelectuales de izquierda e incluso de derecha no van a estar de acuerdo con lo que él diga en esta lección. Y yo, cuando lo leía, ironía mediante, vi que la conferencia era el 17 de octubre, y dije, bueno, será que Massimo Recalcati no tiene idea, pero es un psicoanalista italiano que se convirtió en peronista, porque fue el 17 de octubre y empieza diciendo que hay intelectuales de izquierda y de derecha que no estarían de acuerdo, entonces me resultó gracioso y les comparto esa ironía. Pero lo que dijo en esta lección es que la experiencia del confinamiento no es un atentado represivo, ni es un totalitarismo que busca restringir derechos. Sino, dice Massimo Recalcati, que se está dando una educación de la libertad en un sentido diferente. Me pareció interesante, en tiempos de pandemia, confundidos todos y todas, cada uno de los días, pensar en clave de lo que nos propone este lúcido psicoanalista. Que se está dando una educación de la libertad en un sentido diferente. Dice, lo que estamos viviendo es otra versión de la libertad, que no coincide con esa libertad que tiene más que ver con cierto libertinaje, con el hacer lo que se me da la gana. La libertad individual, dice Recalcati, es una abstracción que ha dominado Occidente y que comete el error básico de disociar la libertad de la solidaridad. Y agrega Recalcati, el COVID enseña que la libertad o es solidaridad o es una abstracción, que la libertad o es solidaridad o es una locura narcisista. Y a mí me parece muy interesante recuperar esta idea de esta lección que nos da Recalcati. Y es pensar la libertad como fraternidad. Es pensar la libertad entre hermanos. Por eso es que en tiempos de pandemia, y siempre, pero estamos en pandemia, la solidaridad es un imperativo pedagógico. Y permítame redefinir la idea de imperativo, porque todo o algo que suene a imperativo no suele ser objeto de mi agrado, porque tiene que ver con la imposición. Pero permítanme, en este caso, usar la idea de imperativo pedagógico, no por la condición de imposición, sino por la condición de urgencia que tenemos en este momento y fundamentalmente que requiere solidaridad con aquellos que la están pasando peor que yo y que requieren desde las escuelas, desde las políticas públicas, desde los gobiernos, desde la sociedad civil, poder ser más solidarios, ser más solidarias. Yo creo que ese va a ser la enseñanza y los aprendizajes más importantes de la educación en tiempos de pandemia. Justamente el que podamos decir que aprendimos a ser más solidarios, que sabemos que vivimos en una sociedad profundamente desigual, por lo tanto que requiere una solidaridad como premisa básica para poder mantener no solo la continuidad pedagógica, sino el vínculo con los otros, el sentido de comunidad. Así que yo quería justamente terminar estas reflexiones que traje para compartir con esta idea de la solidaridad como imperativo pedagógico y, por supuesto, ahora sí, después de todo este rato en el que monopolicé la palabra, abrir a preguntas, a intervenciones de quienes estuvieron presenciando este rato y que tengan ganas de decir lo propio. Mira, Gabriel, impecable el desarrollo. La verdad que tenemos apreciaciones positivas, muy claro, por lo tanto no hay muchos cuestionamientos. Hiciste una ampliación ahí en cuanto
al despliegue de estos 3 ejes, que íbamos ubicando en los equipos directivos escenas de lo escolar, muy concretas, y que tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo con el lugar que ocupan los medios de comunicación, que es algo que en las escuelas trabajamos muchísimo, construyen subjetividades, estas representaciones que vos hablabas y mencionabas en nuestros niños, niñas, adolescentes, el lugar de los docentes activos, reflexivos. Nos brindaste muchísimas preguntas, nos generaste una pregunta que me parece que era un poquito el objetivo. Nosotros, uno de los ejes de la gestión de este congreso tuvo que ver con mimar a los y las docentes. Y nosotros en realidad habíamos anticipado que con tu presencia ese mimo iba a estar. Y la verdad que lo hemos comprobado, porque reivindicarlos este año más que nunca, con lo que han hecho, esto de poder garantizar la continuidad pedagógica, poniendo todo desde su lugar, desde sus recursos, desde sus posibilidades, atravesados por el miedo, que fue ese sentimiento que también mencionaste, que nos atravesó por muchas razones. La verdad que era un mimo para ellos y para ellas. Tenerte fue, la verdad, un gusto, un placer enorme escucharte. Veíamos ahí en el chat, la verdad que tu palabra trajo mucha alegría. Fue muy ovacionada tu espacio, fue muy ovacionado tu espacio, tu presencia. Así que no tenemos palabras más que agradecimiento. Bueno, yo te agradezco, Joana, te agradezco muchísimo. Y la verdad es que ahí estoy viendo que ustedes están copiando, porque no tenía acceso. Ahí estoy viendo, bueno, que ponen algunas. Sí. Bueno, les agradezco ahí a quienes escriben. Gracias, Verónica. Gracias, seguramente, Roxana. Y bueno, me alegra, Mariana, que retomes la idea de la solidaridad como imperativo pedagógico. La verdad es que yo traigo esa idea, pero me alegra que sea movilizante esto que planteé, y que sean reflexiones que podamos tomar juntos. Yo decía antes que los planteles docentes de las escuelas que mencioné, y seguramente de las demás escuelas armenias que no conozco, son planteles que tienen una jerarquía en cuanto a lo pedagógico y lo disciplinar admirable, así que seguro, ojalá que las palabras que hoy traje sirvan para seguir andándole al pensamiento compartido, digamos, ¿no? Así que les agradezco los agradecimientos, las reflexiones, pero me parece que el desafío fundamentalmente es poder tener más humildad en estos tiempos que antes, incluso porque la pandemia nos requiere más despiertos, porque es cierto que es un momento excepcional y es transitorio, por más que esto transitorio parezca eterno, pero la escuela es la escuela del encuentro y los abrazos. Entonces, tenemos que también aprender a reencontrarnos de modo virtual, pero siempre con la esperanza de encontrarnos de manera presencial, ¿no? Pero bueno, me parece que el desafío y este espacio de encuentro y reflexión, como bien decís, Joana, es una señal de mucho cuidado y de mucho amor por los docentes y las docentes. Mira, justo a contramano de lo que a veces dicen algunos funcionarios, como la funcionaria que yo critiqué abiertamente, que desconfía de los docentes cuando más hay que agradecerles. Así que esta actitud que ustedes plantean y que yo conozco de las escuelas que mencioné y de la gran mayoría de escuelas en Argentina, tiene que ver con hay que cuidar a los docentes. Hay que cuidar a las docentes y los docentes porque, mira, me animo a decir algo más que no es muy simpático, pero lo quiero decir. La pospandemia va a ser
aún más compleja que la pandemia. ¿Qué quiero decir? Que algunos se resbalan en cierta romantización de la pospandemia. Y la verdad es que yo creo que hay que estar preparados porque la pospandemia nos va a encontrar mucho más debilitados. Una sociedad que es muy desigual y que con la pandemia va a quedar aún en peores condiciones de desigualdad, con muchos y muchas que pierden sus trabajos, con chicos que no vuelven a la escuela. Por lo tanto, me parece que lo que hay que hacer es prepararse para amortiguar el dolor social. Yo antes hablaba de transformar el dolor en una pregunta. Ahora vamos a tener que transformar el dolor en un abrazo en la pospandemia. Y eso requiere Estado nacional, Estados provinciales, invirtiendo en todo el sentido de la palabra, en el acompañamiento a la docencia, pero una sociedad que también esté dispuesta a acompañar con más humildad y con, digamos, y con más amor a la docencia, no levantando el dedo, sino acompañando. Así que eso quería decir, que creo que la pospandemia va a ser dura y que hay que desromantizar cualquier pospandemia y pensar en prepararnos para amortiguar el dolor social que está teniendo nuestra sociedad. Ahí lo dice la querida Graciela Ainayán, que yo la mencionaba, que claro que va a ser compleja y que me parece que hay que estar preparados de la escuela. Y eso también requiere aprender de nosotros mismos, porque nosotros venimos de una sociedad que lamentablemente le ha hecho frente a la explosión del 2001. Y cuando los medios de comunicación se retiran, porque ya dieron la nota y mostraron la sangre, se quedan las escuelas de pie. Son las escuelas las que se quedan cuando se van los noticieros para amortiguar el dolor y acompañar realmente. Igual que en las inundaciones de Santa Fe, cuando se retira el río de la inundación, queda el dolor, la enfermedad, la miseria, y se fue, igual que la cámara te enfoca, y quien se queda en la escuela, abierta de par en par, amortiguando el dolor social y a veces ligándose bofetadas que no son exactamente para ella, pero por estar de puertas abiertas se las liga. Entonces, me parece importante estar muy preparados para el dolor de la pospandemia y no romantizarla. Me parece que eso es algo que no es simpático, pero yo también quería poder decirlo entre colegas para poder prepararnos mejor. Por supuesto, sin perder el objetivo, construir humanidades, estar fuertes, con lazos ahí afectivos y pedagógicos. Vos hablaste mucho del vínculo en esta pandemia, familia-escuela. En la mayoría de las instituciones educativas se fortaleció muchísimo porque, por supuesto, hubo una visión directa de nuestra tarea, de nuestras intervenciones, y solo, por supuesto, la parte visible y todo lo que está por detrás de la preparación de ese momento de la clase, que enseñar es una tarea especializada, y este es un reconocimiento social, y muchos y muchas tomaron conciencia de esto, y lo valoramos. Así que muy bien, muy bien. Ahí dice Mariana también, Mariana Wasner dice que hay que estar preparados para hablar de las pérdidas. Bueno, Mariana lo sabe por su trabajo, pero me parece que justamente sí, hay que poder procesar el duelo y la escuela tiene un lugar clave y me parece que estamos duelando muchas cosas como argentinas y como argentinos y me parece que hay que aprender a duelar para poder cuidarnos mejor, ¿no? Por eso digo, hay que aprender del dolor y no quedar de alguna manera atrapado por él. Me parece que ahí hay también unas claves para poder trabajar, a pesar de que a veces se nos haga cuesta arriba y se parezca imposible lograr lo que pretendemos. Pero bueno, nadie imaginaba esta pandemia, ni quienes gobiernan, ni quienes enseñamos. Y estamos aprendiendo. Entonces me parece que aprender es justamente incomodarse. Aprender es, a veces, es conducir el barco al mismo tiempo que lo fabricamos, cosa que nunca habíamos pensado.
es mantener en una dirección el bote al mismo tiempo que lo estamos reparando o construyendo. Esa situación tan paradojal también nos ubica en las coordenadas de estos tiempos, que uno quizás no los imaginó, pero bueno, la tarea docente también es parte de un trabajo definitivamente imprevisible. Pero bueno, tenemos que estar atentos y hacerlo con otros es la fundamental ventaja. Que no nos gane esa exacerbación de lo individual que termina haciendo que cada uno con su librito se encierra y se termina ahogando en su propia situación individual y en todo caso queda encerrado en esa trampa narcisista. No, abrámonos, trabajemos con otros, con otras. El trabajo colectivo es liberador. El trabajo colectivo es reparador. Y es la mejor y más importante estrategia para desarrollar en este momento. Juntarse con otras y con otros y pensar colectivamente. Es verdad, se tarda más. Trabajar con otros lleva más tiempo. Lo otro es más expeditivo y más rapidito, pero tiene otro sabor en términos de la construcción de la identidad. Tiene otro sabor en términos de la democracia y del vivir con otros y no a pesar de otros. Entonces, creo que también eso tiene que ser parte de lo que yo intento plantear con la solidaridad cuando la presento como aquello que tenemos que pensar de manera estratégica, de manera privilegiada. Excelente, muy claro. Gracias una vez más. Muchísimas gracias.